El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 16 de julio del año 2026. Se nos acaba el Campeonato del Mundo, una experiencia maravillosa de casi 40 días con dos finalistas, la selección de España, la selección de Argentina. La final hablará español, vamos a ver si castellano o el idioma de las Pampas, pero tendremos una extraordinaria final aquí en Nueva York, donde ya nos encontramos. Hoy don Steven Arce se encuentra atendiendo una cita íntima con Antoine Griezmann y nos acompaña don Adrián Magnoli. La frase del día: aprender sin reflexionar es un esfuerzo inútil. Reflexionar sin aprender es peligroso. Confucio. Don Adrián, hombre, qué alegría, ¿cómo está? Pero ¿cómo te va, César? Un abrazo gigante para todos los que están ahí del otro lado, nos acompañan en esta hora. Qué lindo verte, César. Qué lindo verte después de un día maravilloso como ayer, ¿no es cierto? Yo me siento identificado y muy orgulloso de este grupo de jugadores, de la gente que acompañó a este equipo en la cancha, que fue fantástica, y un segundo tiempo realmente para mostrar, ¿no? Para mostrar, César, en las escuelas de fútbol, en las escuelas de formación, en divisiones menores, como cuando un equipo, como dijo Scaloni, te muestra la sangre, cómo vas directamente a la yugular a comérsela, ¿no? Claro, fue muy emocionante, fue impactante también, fue imponente el segundo tiempo de la selección argentina frente a Inglaterra, que cometió algunos errores y de los que vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero quiero contarles algunas intimidades, algunos detalles. Ayer, cuando ganó la selección argentina, hablé con él y estaba llorando. Sí. Estaba moco tendido, porque la verdad es que creo que no hubo un solo argentino que no escurriera una lágrima tras la actuación de la selección ayer frente al equipo de Inglaterra. Fue emocionante. Hablé con Jorge Barraza un poco más tarde, estaba también en éxtasis absoluto, y los argentinos aquí en los Estados Unidos por todas partes, porque hay argentinos regados con la camiseta de Argentina por todo el territorio nacional, pues estaban en una explosión de júbilo y de emoción que no era para menos, Adrián. Total, y vos sabés que a mí no me gusta cobrar, o sea, viste que te lo dije, viste que esto, viste que somos esto, no. Cada cual es dueño de simpatizar por el que quiera, por decir este va a ganar, no me gusta este o no me gusta lo otro. Pero de lo que sí estoy seguro, César, es que la actuación ayer de Argentina cambió la imagen con mucha gente, como que, oye, ¿qué pasó acá? Hoy me habían dicho y yo no había visto esto. Es como que le abrió los ojos a más de uno y empezó a simpatizar. ¿Viste cuando empezás a conocer más a una persona y te gusta? César, me parece que Argentina ayer, al golpear la mesa como la golpeó en el segundo tiempo, hizo que muchísima gente se volcara un poquitito a favor de Argentina. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasó, Adrián? Se estaba construyendo un relato en el mundo, un relato peligroso, porque aunque podía tener alguna dosis argumentada, no dejaba de ser peligroso, pero se estaba construyendo la idea de que a Argentina le ayudaban siempre, de que la FIFA quería que Messi fuera campeón. Ahora, no entiendo por qué la FIFA va a querer que Messi sea campeón o que Argentina, ayudado, se mete en una final o en una instancia definitiva de un campeonato. No. Y ese relato empezó a hacer carrera, los memes, lo uno, lo otro. Y yo creo que lo de ayer me parece que cambia completamente la historia. Se dieron cuenta de que Argentina no es solo, digamos, que suerte, que la pudo haber aceptado su técnico Scaloni tras el partido frente a la selección de Suiza, porque fue claro en la conferencia de prensa, dijo, tuvimos suerte y la aprovechamos, porque en el momento de la expulsión, y eso es suerte, de un jugador de Suiza, en Bolo,
cuando fue amonestado Paredes, el jugador de Argentina, pues hubo suerte, porque si el árbitro no le saca la amarilla al argentino, no pasa absolutamente nada, no hay revisión del VAR y Embolo continúa en el terreno de juego. Y eso sucedió en el momento donde Suiza estaba dominando a Argentina. Suiza hizo un gran partido frente a Argentina. Lamentablemente para ellos no se pudo concretar y se resolvió desde el punto penalti. Pero se ganó en el partido. No, en los 120 minutos, sí. en los 120 minutos. 3-1 se ganó. Sí. 3-1 se ganó. Ya al final se ganó con un gol que, digamos, no hacía parte de lo que fue el partido en sí, en su esencia. Entonces Total. Ese relato empezó a hacer carrera y hoy evidentemente hay un tema distinto. Ya nadie le dice a Argentina tan abiertamente, no es que te están regalando el campeonato del mundo. No. Porque aunque yo creo que en la primera fecha se debió expulsar a Leo Messi por la acción contra no me acuerdo qué jugador fue, pero bueno, en la acción que todos conocemos, cuando va de atrás con Sí. el pie un poco levantado y Sí, los sí. taches puestos. Sí. ¿Cómo? Yo creo no que me ahí acuerdo debió quién ser era el expulsado, jugador, pero para mí era de amarilla. A Olise y pegó la misma patada y no pasó nada. Claro, el ¿viste? tema es que depende de la se ha repetido intensidad, la ¿viste? patada y no ha pasado nada. Claro. Y Al jugador de depende Estados también de Unidos lo los echaron árbitros. casi por la misma patada, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que la única manchita que veo, hoy a la mañana, cuando me iba del morning acá, que bajo en el ascensor, César, dos muchachos que seguramente no me conocen, no me conocían, yo no hablé ni dije buenas tardes ni buenas noches. Uno le dijo al otro, che, qué bárbaro lo de Argentina ayer. Ayer sí me convencieron, ayer sí me gustaron. Y yo tuve que decirles algo, ¿no? Le digo, ¿y por qué ayer? ¿No te gusta de antes? ¿No te gusta? No, a ustedes siempre les regalan algo. En este mundial, pero en este mundial, ¿qué nos regalaron? No, ya van como cinco dudas y todas son a favor de Argentina. Le digo, decime cuáles son las dudas. O sea, hay un mecanismo, y muchas veces nosotros pecamos de eso, César, en los medios de comunicación, de gente que dice que sí, gente que dice que no, y no le pone la vara en el medio de la justicia, ¿me entendés? Pero para vos, Pero es que César, ¿sabe qué ¿cuál pasa, fue? Adrián? La de Messi nada más. Yo después no Sí, veo la de ninguna Messi. otra. Yo tampoco veo ninguna y la de Messi se puede presentar perfectamente para discusión. Yo creo que era tarjeta roja. Ahora, lo que dices es cierto. A Ulises se le dio una jugada igual, a Bernardo Silva se le perdonó una jugada igual, porque pues los árbitros, podríamos decir, en el contexto de este campeonato del mundo, entienden que esa acción por detrás, sobre la pantorrilla, sobre el gemelo, con los taches adelante, tiene que tener una dosis de fortaleza más alta para que merezca la expulsión. Pero bueno, más allá de eso, el problema es que en el mundo se van generando discursos, conversaciones que se vuelven populares y traen adeptos. Decir que la FIFA es ladrona, decir que los directivos son ladrones, que los jugadores son vagos, que a Argentina le ayudan, que Brasil está en absoluta decadencia, que el fútbol europeo es mejor que el fútbol colombiano, que el fútbol suramericano. Todo ese tipo de cosas van haciendo carrera y van generando una conversación y un relato que se vuelve popular y agarra adeptos. Y la gente quiere tener adeptos. Sí. Y a veces lo complicado y lo difícil es ir en contra de esos relatos. Total. Pero quiero referirme a un libro que tú lo conoces, Adrián, que es Una religión en busca de un Dios, de Manuel Vázquez Montalbán. Ese libro se escribió hace 60 años y es uno de los relatos, de los ensayos más bellos de fútbol que existen. Yo he leído muchos libros de fútbol, he dicho que la mayoría no son buenos, son malos, pero este hace parte del top 3. Me gusta sin duda. Los de Eduardo Galeano son maravillosos. Me gustan todos los libros, los cuadernos de fútbol de Valdano, y me gustan los de Juan Viloro, el mexicano. Escucha, Pero este relato, leíste a Sacheri. claro, Sacheri, además lo entrevisté, amigo mío. Qué grande, César. Conocedor César, profundo de Maradona. Tiene una carta a Maradona que es todo un me texto. emociona. Se llama Me van a tener que disculpar.
esa carta que hace en un libro que se llama Esperándolo a Tito, sí, lo conozco que es perfectamente. fantástico, y me van a tener que disculpar. Es justo para hoy, porque el tipo habla del Diego, y el tipo dice, me van a tener que disculpar porque yo le debo algo y él no sabe, por lo tanto mi deuda es anónima, y cada vez que se pone a hablar de Maradona y todo el mundo lo manda al peor de los abismos a Maradona por su vida posterior al fútbol, él siempre en un bar, César, decía, y bueno, puede ser, tal vez, pero no, ¿viste? No daba su opinión. Y hace un relato del gol de Diego, el segundo gol, no el gol con la mano, sino el segundo gol, un relato que te pone la piel de gallina, que si vos le ponés Adiós Nonino de Piazzolla de fondo y narrás eso, César, emociona hasta el tuétano. Bueno, el relato tiene un documental, no Ajá. sé si lo has visto, No. tiene un documental en video de Alberto Saccheri, que sin duda es una de las obras más importantes de la literatura futbolística argentina, y voy a contar una pequeña historia con él. Cuando hice el segundo libro con don Guillermo Ruiz Bonilla, a quien recordamos hoy con todo cariño, sobre la selección Colombia, él se acercó en la feria del libro al stand donde estábamos firmando y se presentó, por supuesto que lo conocía, quien no conoce del fútbol, Alberto Saccheri. Eduardo. Y a Alberto no, Eduardo, y le regalamos el libro y tuve la posibilidad de invitarlo a un acceso y lo entrevisté. ¡Qué lindo! Hablando de todos esos relatos maravillosos. En algún momento sacaremos la entrevista con Es el Eduardo autor Saccheri. del Secreto de sus ojos, para muchos. Pero Oscar. Premio Novela Oscar, que ganó ¿no? el Oscar. Claro. Es Es película que ganó es maravilloso. Oscar al mejor guión. Y La noche de la usina, También. donde La Odisea de los Giles se llama la película, que trabaja Brandoni, que trabaja Darín y que trabaja Parra, nuestro querido Andrés actor Parra, colombiano, sí, señor, Andrés correcto. Parra. En La Odisea de los Giles, la buscan en la plataforma, miren esa película. El libro es de Eduardo Saccheri. Bueno, les cuento la historia del libro Una religión en busca de un Dios, de Vázquez Montalbán. Él lo que cuenta es lo que se vuelve en su momento, hace 60 años, el fútbol como fenómeno social. Y dice que los estadios son templos, que los aficionados son personas de fe, que llegan a una cancha creyendo en un jugador que ni siquiera conocen, que no han visto, pero que saben de su talento. Y dice también que los jugadores se vuelven dioses en la cancha, dioses del fútbol, como es hoy Leo Messi, del que hablaremos después de estos mensajes. Calidoso, sin duda, Leo Messi, pero ya vamos a analizar el partido con Magnoli y nos vamos a meter un poquitico en el fondo de lo que pasó ayer en el terreno de juego. Antes les cuento que la FIFA, con Pierluigi Collina a la cabeza, le respondió a Deschamps en su reclamo por el árbitro Iván Barton. Él cuestionó que de pronto no tenía la calidad, o por lo menos se hace la pregunta de si tenía la calidad para pitar una semifinal entre España y la selección de Francia. Le respondió Collina y le dijo, sí señor, sí la tiene y la ha demostrado en el Campeonato del Mundo. Hoy no entrenaron con el grupo ni Yamal ni Pedro Porro en la selección de España. Están golpeados e hicieron un trabajo diferencial. Y se empezó a armar un lío, Adrián, con el gobierno británico, porque le pidió a la FIFA oficialmente, en comunicado del secretario general, una sanción para Argentina, porque los jugadores, tras la victoria frente a Inglaterra, mostraron una pancarta escrita a mano, pero con letras muy grandes, donde decía: las Malvinas son argentinas. Y ustedes saben que política no se puede meter en el tema fútbol estando en el terreno de juego de una competición FIFA. Se le viene una sanción grande a Argentina, pienso yo. Así es, César. Mientras Inglaterra pide una sanción a la FIFA por
por mostrar un acto político, Milei en Argentina pide en la ONU la devolución de las Islas Malvinas. Increíble, ¿no? Es una pulseada. Sí. No se puede ganar, no se pudo ganar, no se pudo recuperar en una guerra absurda. Sin embargo, en la parte política llevamos casi 100 años reclamando ante la ONU porque es territorio argentino y no podría ser, y sin embargo va a venir una sanción. Estoy seguro que va a venir una sanción, claro, porque está escrito que no puede haber actos políticos. Ahora, la bandera la tiraron, se acercó un jugador a la tribuna, César, que era Lo Celso, y le dieron la bandera. Entonces vino donde estaba el grupo de jugadores ahí en el arco y la extendió. La bandera la agarró Licha Martínez también. Son los únicos dos que tocaron la bandera. Los demás, nadie gritó las Malvinas son Argentina, ni nada. Solamente la mostraron. La sanción puede venir para ellos dos, porque hay un antecedente, pero es en los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos no decide la FIFA. En los Juegos Olímpicos decide el Comité Olímpico Internacional. Y a un coreano le quitaron la medalla y lo suspendieron 2 fechas en el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. En la FIFA es diferente. No sé si lo van a suspender a los jugadores, estamos esperando eso, o si la sanción, como bien decís, César, es económica sobre la AFA. Sí, yo creo que no va a haber suspensión. En eso la interpretación disciplinaria del Comité Olímpico Internacional es muy distinto a la interpretación del fútbol, de la FIFA, de la UEFA, de la Conmebol en el caso nuestro, y yo no creo que haya suspensión, pero sí va a haber una sanción económica y de pronto un llamado de atención, una especie de advertencia para la próxima vez a la selección de Argentina. Y no creo que se particularice en los 2 jugadores que agarraron la bandera. Puede que sí, pero me parece que podría ser una sanción más general para Argentina. Y el protagonista silencioso de la final es el Atlético de Madrid. Nunca en la historia un club en una final de un mundial había tenido 10 jugadores. ¡Epa! Y el Atlético de Madrid tiene 6 argentinos y 4 españoles. El equipo del Cholo, protagonista de la final. Bueno, don Adrián, analicemos el partido de ayer, porque hoy todo el mundo le cae a Thomas Tuchel, sobre todo la prensa inglesa. Lo responsabilizan de cobarde, de ser el responsable único de lo que pasó en el terreno de juego y el gran culpable de que el equipo se haya echado para atrás y no haya tenido ninguna reacción a la manera feroz como Argentina respondió después del gol de Anthony Gordon al minuto 55. Quiero repasar el tema de los cambios, porque aunque creo que todos estamos de acuerdo en que Tuchel fue el culpable de lo que pasó porque los cambios no le funcionaron, sin desconocer que la posibilidad de cerrar el partido es una alternativa que existe en el fútbol y que yo creo que él fue lo que intentó al minuto 82, pero no le salió y eso lo condena abiertamente. Quiero hacer un recuento cronológico de los cambios. El primer cambio del partido lo hace Scaloni, lo hace al minuto 64. El 1-0 fue al minuto 55. El cambio lo hace al minuto 64. Saca a Leandro Paredes, que era el volante central de primera línea, volante de marca. Casi y me mete muero. a Nico González. Casi ¿Por qué? Y porque en ese momento, César, vos también habrás dicho, ¿a Paredes? Uy, a Paredes Sí, saca. Manejaba la pelota, ¿viste? Y dije... Claro, saque a McAllister, saque a Enzo, Claro, por ejemplo, pero claro. no a Paredes. Sí, bueno, pero McAllister ayer con su 1,70 m cabeció 4 veces Sí, entre las claro, torres pero- gemelas. Increíble. Claro, pero lo hizo en los últimos 20 minutos. Sí. Hasta ese momento McAllister no trascendía en el partido. Y Enzo era el único que probaba de afuera. Y ya Pero en los últimos 20 minutos, venían hasta ahí ya. tampoco No, en el trascendía primer tiempo partido.
En el primer tiempo pateó y a los 50 y pico también pateó que la tiró por arriba. El único remate del primer tiempo fue el de Enzo Fernández a los 38, que salió por arriba. Sí. Pero de resto en el primer tiempo no pasó nada. No pasó nada. Entonces tenemos además un partido cortado, peleado, un partido donde no hubo fútbol realmente. Entonces, al minuto 64 entra Nico González a jugar por la izquierda y a tratar de buscar el cabezazo en el segundo palo. Cambia todo. Y Argentina utiliza dos formas de llegar que fueron fundamentales. Una, el centro por derecha, el centro de Messi y después de Gonzalo Montiel, que reemplaza a Molina al minuto 72. Ahí estuvieron los tres cambios de Scaloni que se han vuelto cábala en Argentina. Entra Gonzalo Montiel por Nahuel Molina al minuto 72. Entró De Paul, que no fue inicialista, por Giuliano Simeone, que lo vi muy acelerado, y entró Otamendi por Lisandro Martínez. Eran cambios totalmente posicionales. Pero ¿qué pasaba? Estando Nico en la cancha, empezó a recibir centros de Montiel y de Messi, que quedó completamente libre, nadie lo marcaba, bien recostado a la derecha, y empezó a generar peligro. Y no solo Nico, cabeceó dos veces McAllister, una pelota pegó en el palo, la que originó el primer gol del empate de la selección argentina. Y digamos que, fíjese que el técnico Scaloni, salvo el cambio de Nico González, se demoró del 55 al 72, 17 minutos para hacer cambios. Y los cambios, aparte del de Nico, no fueron para desbaratar el equipo defensivamente y atacar desmedidamente la selección de Inglaterra. Fueron cambios pensados, meditados y cautelosos. Y el equipo de Inglaterra no hacía cambios. Los cambios de Inglaterra llegaron al minuto 82, que fue la debacle. Se fue James, que era lateral derecho, y entró Reilly a jugar de lateral por izquierda. Spence pasó a ser el lateral derecho. Pero además entró Konsa a jugar por derecha. Entonces queda con 3 centrales el equipo inglés, queda con 5 defensores. Konsa, marcador de punta, reemplazó a Anthony Gordon, delantero, que era el del gol. Y Bor, que es un volante de marca muy defensivo, reemplaza a Declan Rice, que era el volante de llegada y el que tenía posibilidad de remate. Ahí la intención de Tuchel era cerrar el partido. Yo te pregunto, mi estimado Magnoli, como técnico y como profesor, ¿era un pecado, ganando 1-0, intentar cerrar el partido al minuto 82? No. Yo te doy mi parecer del partido. El primer tiempo no se jugó, el primer tiempo se peleó. El primer tiempo me parece que salieron los dos en la cabeza como que había que pelear el partido. De entrada Paredes lo empuja sí, eso fue una guerra. A Bellingham y lo mira feo. A Messi lo agarraron 2 veces, casi lo parten en 4 entre 4 jugadores. Enzo Fernández pegó una piña de atrás en la nuca de un jugador que tendría que haber sido amonestado. El primer tiempo fue horrible para la vista, pero muy luchado. Se olvidaron de la pelota y pelearon. En el segundo tiempo algo Scaloni dijo en el camerino, porque ni bien arranca el segundo tiempo, César, Julián Álvarez tiene 2 posibilidades. Arranca por la derecha, queda mano a mano con el arquero de Inglaterra. Y esa es la del minuto 47, la de Pickford. Claro, la saca Pickford, vuelve en el rebote. La otra fue un vuelva, remate no tan claro, ¿no? La segunda la saca al córner y la primera la tapa el arquero, porque Julián se la tiró. Que esa fue una tajadota realmente. Sí. Entonces, ahí ya empezó a avisar a Argentina. Y de un pelotazo largo de Harry Kane a la nada, Tagliafico se tira en chilena, deja el rebote, Paredes no llega al rebote y viene el gol de Gordon que anticipa a Molina. A partir de ahí se metieron atrás de una manera
que esto es lo que yo le digo a Tuchel, los jugadores se meten atrás y el equipo contrario te mete adentro, porque el equipo contrario empieza a abrir las bandas, empieza a tener la pelota, si vos no presionás la pelota no la vas a ganar, entonces se esperó atrás. Harry Kane dijo en un momento, dice, no podíamos ganar los rebotes, no ganábamos una pelota, o sea, le está diciendo nada. No pasó nada. Y empezó la precisión de Argentina, centros de la derecha a la cabeza de McAllister, tiros en los palos, el arquero sacándola por arriba del travesaño, achicando una pelota ahí en el costado, muy bien vistos los cambios por parte de Scaloni, y llega el empate, que se lo venían avisando, Messi acumula jugadores por la izquierda, le vienen 3 a la vez a marcar, y libera la zona donde está Enzo y viene el empate. Ahora, ¿por qué, César, te pregunto, por qué Argentina va a buscar el segundo? Se podía haber conformado. Minuto 83 dijo, bueno, no, ya lo Argentina empatamos. se sintió montado en el partido y Claro. el otro totalmente metido atrás. Pero aparte arrimado de a la eso, portería de Pickford. aparte de eso, César, hizo cambios Argentina que si va a la largue quizás no gana el partido, porque quedaba desprotegido atrás. ¿Entendés? Porque hizo Sí, todos pero también cambios los ofensivos. pero también los cambios de Inglaterra eran demasiado defensivos. Es que ya Inglaterra no tuvo reacción. Cuando se hace el gol al minuto 92, aunque faltaban 7 minutos porque el árbitro dio 9, ya no tenía cómo reaccionar. Ya los cambios, ya la entrada de Rashford al minuto 95 y la entrada de Toney al minuto 95 sacó 2 defensores, a Stone y a Space, pero ya no había tiempo. Ya era demasiado tarde, ya no hubo reacción. Metió y 3 tampoco en un torres. alargue tenía cómo resolver. Yo no veía a Inglaterra en el alargue. Metió un tipo de 2 metros para tapar todos A los Toney. centros. Y le cabeció Lautaro. Le cabeció. Bueno, no. Es que en el gol, Adrián, en el gol hay 7 jugadores en línea de Inglaterra. 7 en la línea de las 5:50. Y Messi con 2 encima mete un centro quirúrgico. De derecha. Porque de derecha le llegó a un jugador que no es el más alto. Había 7 jugadores en fila. Te voy a mandar la foto, que la foto es bien interesante. Maravilloso. No la podemos publicar Y bueno, por el tema ahora, de los derechos, pero había 7 jugadores marcando y le llegó milimétricamente a Lautaro Martínez, que hizo el gol de su vida ayer. bueno, saludo a todos los que están del otro lado en el chat. Hay mucha gente escribiendo con muy buena onda. A esos los leemos, a los otros no. Yo quiero dejar claro. Hay que leerlos a todos, Mañoli. Sí, bueno, todos. pero dicen una cosa, a los que dicen dan una palo cosa, también. se creen que son graciosos, ¿viste? Y no son graciosos para nada. Bueno, pero ¿sabes hay que leer también la crítica. ¿Qué te quiero comentar, César? Lo primero que quiero decir, que Argentina ganó porque jugó mejor, porque fue a buscar el partido, porque encontró la debilidad de Inglaterra. La prioridad es esa. Ahora, hay gente que analiza muy bien el fútbol y están también los que no analizan a través del odio, y como no lo ayudó el árbitro, como no hubo ningún arreglo de la FIFA ayer, el fair play de Argentina fue. Es que la FIFA no muy arregla bueno. nada. No tiene nada que ver, Adrián. pero siempre ayuda, que la FIFA ayuda a Argentina. Infantino no jugó ayer, el árbitro pitó muy bien. Lo primero que dicen es, Tuchel se equivocó, se metió atrás, no hizo los cambios, por eso Argentina ganó. Y para mí ese jueguito de palabras no es así. Primero, Argentina ganó porque fue más que Inglaterra. Y segundo, se pudo haber equivocado Tuchel y por eso Argentina lo aprovechó también. Pero no Sí, se busquemos equivocó, excusas. pero Argentina fue superior y fue Total. muy superior en el segundo tiempo, y además lo hizo con un criterio y con 2 cosas que fueron fundamentales. La media distancia, que era la fórmula para superar esa barrera de 7, 8 jugadores ingleses, y el centro de costado, buscando el juego aéreo, donde siempre le ganó a los ingleses. Pausa y seguimos. Bueno, voy con oyentes de los que nos escriben a elpulso@caracol.com.co. Adrián se va a referir a los que están en directo con nosotros en el chat de YouTube y en el chat de TikTok. Aquí también tengo el chat de TikTok. Gloria TV dice, teniendo en cuenta que a Lorenzo lo van a renovar, a pesar de tener mucha gente en contra, excepto César, mi pregunta es,
Estamos condenados a decir gracias, guerreros, por jugar 2 partidos buenos. A eso es lo que más podemos aspirar. ¿No merecemos más? Gloria, yo le pregunto, ¿qué merecimientos tiene Colombia para ganar un campeonato mundial de fútbol? ¿Cuántas veces hemos llegado a cuartos de final? Una. ¿Cuántas veces hemos llegado a la semifinal? Ninguna. ¿A cuántos mundiales hemos ido? A 7. 7 de 22. 7 mundiales apenas. ¿Cuántas Copas América hemos ganado? Una. ¿Eso es tener méritos para ganar un campeonato del mundo? Inglaterra lleva 60 años sin ganar un mundial. Ha ganado 1 en toda la historia y son los inventores del fútbol. Nunca ganaron una Eurocopa. Aquí con un equipazo, candidato al título, no pudieron llegar ni siquiera a la final. Entonces, Glorita, no me hable de méritos, que Colombia no tiene méritos. Y le hago otra pregunta más. ¿Cuántos jugadores de élite tenemos? 1, Lucho Díaz, 1. ¿Usted cree que con un solo jugador de élite se puede ganar un campeonato del mundo? Que uno piense y quiera llegar a la final como lo desearon los jugadores es una cosa natural y lógica, pero ese no era un decreto, ni era una sentencia, ni era una promesa, era un deseo y son cosas diferentes. José Torres, digan lo que digan, el técnico de Argentina no le da miedo mover el banco. Todos los argentinos son buenos, pero Lorenzo es la excepción a esa regla. Scaloni dio cátedra de cómo mover el banco. Don José, uno mueve el banco fácilmente cuando tiene 12, 13 jugadores de élite, que son los que tiene Argentina. Nosotros no. Tenemos uno. Daniel Morales, ¿por qué la federación no le da un cargo a Falcao como entrenador de delanteros? Que eso es lo que nos faltó en el Mundial. Delanteros que marquen la diferencia como él, Kane, Mbappé, Julián Álvarez. En ese sentido, Alejandro Sánchez manda un correo muy juicioso y dice que la diferencia entre las 16 selecciones de octavos de final tienen que ver con el gol. Que todos los que están arriba tienen goleadores. Messi, Haaland, Mbappé, etcétera. Llevan más de 6 goles. En Colombia no llegamos a 3 goles. Bueno, en Colombia lo único que hizo 2 goles fue un marcador de punta, Daniel Muñoz. Pero ¿qué sucede? Haaland vale 200 millones de euros. Mbappé vale 200 millones de euros. Harry Kane vale 100 millones de euros. Messi es incomparable porque ya tiene un negocio de sociedad con la MLS y jamás se irá del fútbol de los Estados Unidos. Entonces, Adrián, que no me vengan a decir aquí que es que nosotros merecemos más. ¿Qué hemos hecho para merecer más? Y bueno, ¿dónde hemos estado? ¿Qué hemos ganado para decir no es que ya es hora de ganar? Pues claro que tenemos que ganar. Total. Pero hay que ganar tratando de que el proceso se mantenga. No porque algún loquito alborotado que lleva no sé cuánto tiempo diciendo que el técnico se tiene que ir, haya que sacar al entrenador. Por favor, si tenemos algo bueno, cuidémoslo, mantengámoslo, proyectémoslo, pero no hagamos como Steven, que es el presidente de la Asociación Sacatécnicos y pretende que cada que haya un mal resultado, porque todo se juzga a través del resultado, haya que descabezar un entrenador. Yo creo, a ver, que las nuevas generaciones, los chicos que tienen entre 20 y 30 años, César, que manejan las redes sociales de una manera fantástica, tienen una idea diferente de lo que es el fútbol de Colombia. Vamos a cumplir 100 años de mundiales, van 23 mundiales y como bien lo dijo César, fuimos a 7 nada más, no somos habitués de los mundiales. Estuvimos por el 62, estuvimos por el 90, 94, 98, con una generación que nos llevó a los mundiales, pero que no pasó nada en los mundiales. Si hubiesen existido las redes sociales en ese momento, a Maturana y al Bolillo Gómez y a Asprilla y a Valderrama y a Rincón los hubieran matado, pero terrible. Pero como no existía, nos quedamos calladitos. Después de ahí, del 98, apareció en nuestro país, aquí en Colombia, y digo nuestro porque llevo 25 años, muchachos, no me vengan a decir que soy un aparecido, pago renta en este país, tengo familia colombiana,
y amo este país. Después de ese momento, entramos en una nebulosa de malos dirigentes y gente que se acercaba a la selección y ponía y sacaba técnicos, César, y ponían y sacaban jugadores y hablaban y decían que este no y que este sí. Y hay generaciones del 2002, 2006 y 2010 que no fueron a los mundiales. Y cuando llega el señor José Néstor Pekerman y acomoda la casa y pone la casa en su lugar y le empiezan a inventar lo de Pascualito y que esto y que el otro, porque le cerró la puerta en la cara a la gente que no nos llevó al mundial y son responsables, y jerarquizó a la selección y nos llevó al 2014 y al 2018, ahí no decían nada, ¿no? Pero después, no sé qué pasó, y en el 2018 no renovaron a Pekerman porque le inventaron miles de cosas y trajeron un técnico europeo y después al señor Rueda. Y no escuché a nadie que mate a Rueda y mate a Queiroz como están defenestrando a Lorenzo, que nos lleva al Mundial con 6 selecciones que había que clasificar, porque la séptima no clasificó, pero quedó subcampeón de Copa América, invicto durante un montón de tiempo, renovación en la selección, renovación en la selección Colombia. Vamos a un mundial y estuvimos a un gol de los cuartos de final. Un gol que lo merecíamos, un gol nada más, se tira todo a la basura. No, muchachos, por favor. Y para los que están ahí del otro lado y nos están diciendo de todo de Lorenzo, aguanten 4 años más porque el señor Lorenzo continúa al frente de la selección Colombia. Mire, digamos solo esto. La selección Colombia le ganó a la selección argentina en eliminatoria en Barranquilla y le empató en Buenos Aires. Y esa selección argentina está en la final del Campeonato del Mundo. Fue la última que le ganó a España, que es la otra finalista, que lleva 38 partidos sin perder, en marzo del 2024. Le ganó por primera vez a Brasil en toda la historia de la eliminatoria. En toda la historia de la eliminatoria, desde 1930, primera vez a Brasil. Y no se nos olvide esto. Entre las 5 selecciones que no perdieron en el Campeonato del Mundo está Colombia. No ha perdido España, no ha perdido Argentina, no perdió Países Bajos, no perdió Cabo Verde y no perdió la selección Colombia. Y Cabo Verde tuvo el mérito de no perder ante los 2 finalistas, ante España y ante Argentina. Una pausa. Final en el MetLife el domingo 19 con transmisión del Fenómeno del Fútbol. Diego González pregunta que si la FIFA sancionará a los jugadores de Argentina de la pancarta de las Malvinas. Sanción va a haber. Vamos a ver si es una sanción unipersonal, si va contra los jugadores que sostuvieron la pancarta o si va contra la Asociación Argentina. Carlos Merchán dice que creo que lo más coherente de si no van a venir Douglas, Gallardo o Juanjo González, asistente técnico de España, nunca ni Douglas, ni Gallardo, ni Juanjo González han aparecido como candidatos a venir. Nunca. No hay candidatos a venir. Dice que está de acuerdo con Arce de que Lorenzo necesita renovar a muchos. Y escribe un buen amigo de nosotros que da palo bravo. El mercenario bravo. Se llama Elmer Cenario Bravo. Qué rabia que el equipo más tramposo y marrullero quede otra vez campeón. Infantino le cumplió a Messi, le prometió todo a toda costa y así César, fue. ¿de dónde sacan eso, por favor? ¿Quién les dice eso? ¿Cómo pueden tener esa mentalidad? No la entiendo. Bueno, Adrián, tranquilo. No, le voy a preguntar por conceptos generales del Mundial. Dale. ¿Cuál fue la gran decepción del Campeonato del Mundo? Vamos a hacerlo rapidito. Sí. Alemania. ¿Cuál fue Alemania? Yo creo que fue Portugal. Ok. Y fue Portugal porque Portugal, incluso por encima de Brasil, había sido candidatizada para ganar el Campeonato del Mundo. Okay. Esta es la mejor generación de la historia y me parece que se quedó a mitad de camino. La gran sorpresa del Campeonato del Mundo. La gran sorpresa... Cabo Verde, ¿no es cierto?
Puede ser, pero le faltó fútbol, mostró un poquitito de fútbol. No, pero es que Cabo Verde tiene 500.000 habitantes, Sí. llegaba por primera vez. Sí, Cabo puede Verde ser. no perdió ni contra España Vamos a ni dejarlo, contra sí. Argentina. Vamos, Bociña, Lo de Cabo vamos, Verde. Bociña, vamos. Vamos, Bociña. Sí. Josimar Díaz se llama Bociña, 40 años. Qué Va a ser maravilla. difícil que lo saquen de la segunda división de Portugal. No, se va a comprar una isla seguramente, porque con 25 millones de seguidores en Instagram. Ya está tranquilo. Hace lo que Ya está, quiere. puede competir con Messi. Dios mío, bendito. Bueno, la revolución, la gran revolución del campeonato del mundo. Noruega. Noruega. Pero Sí. me parece que más por el entorno, por lo que significó como cultura, por la hinchada, que por el fútbol. Jugó muy buen fútbol, Sí. hizo un muy buen mundial, pero revolución, yo creo que futbolísticamente no hay nada. No hay nada nuevo me ni gustó, distinto. A mí me gustó, a mí. No, a mí también me gustó mucho Pero en el Noruega. último partido le quedó grande el partido, ¿no? Le quedó grande. El hecho inaceptable, El hecho inaceptable. Decí vos primero, a ver. la tarjeta roja echada para atrás, la suspensión del jugador Jaden, El delantero de Estados Unidos. de Folarine Balogun. Sí. Eso me pareció una Coincido aberración totalmente. completa de FIFA. Coincido Y- totalmente. Y es un hecho inaceptable. Uno no puede modificar el reglamento invocando por un artículo, el número 27, que no tenía nada que ver con una situación que es de apreciación y no es fáctica. Bueno, hagamos esta pausa y sigo con preguntas, don Adrián Magnoli. El mejor rendimiento se lo voy a preguntar a Magnoli sobre los jugadores sub-23. ¿Cuál es la revelación de la Copa del Mundo sub-23? Y a mí me gustó Gustavo Puerta. A mí también. A mí me gustó Yo creo mucho. que es el- Hay yo creo que es el mejor de varios, todos. Hay varios, hay un montón. Pero mire, en Marruecos, el chico, el volante 6 de Marruecos, pero no tuvo Bouhaddi. una regularidad como Jugó la de bien el Puerta. primer partido, después se cayó y terminaron sacándolo Total. a los 45 pero minutos. se mostró, César, dijo, acá Se estoy mostró, yo. el primer eh, partido y el segundo fueron muy buenos. Es muy joven, y ese chico es 18 años tiene. Pero a ver Increíble, usted ¿no? qué piensa, el CIES, que es el Observatorio de Fútbol de la FIFA, publicó la siguiente lista de los jugadores sub-23 con mejor rendimiento en el Mundial. Primero Enciso de Paraguay. Ok. Fue bueno, pero no fue tanto como Puerta, para mí. No, aparte, Segundo, no, segundo Yamal. Yamal no ha rendido en el Mundial. todavía no, y hoy no entrenó, como bien dijiste, ¿no? Ocon, de Sudáfrica. ¿Sabe que no lo vi? Sí, Vi solo el primer partido de Sudáfrica ante México. habilidoso, llegó hábil, a Sudáfrica. hábil. Sí, hábil, Sí. hábil. Pero Este sí creo que es la figura sub-23. Cubarsí de España. Tiene 19 años. sensacional. 19 años. Anuló a y Mbappé. tiene una categoría impresionante. Anuló a Mbappé, no le dejó hacer nada. El otro es Freeman de los Estados Unidos. Jugó muy bien los dos primeros partidos. Muy buen jugador también. Compite. Sí. Compite. Luego está Gustavo Puerta y Bouhaddi, el de Marruecos. Pero yo la verdad es que después de Cubarsí, creo que Gustavo Puerta puede estar Sí. ahí peleando como revelación del Sensacional, campeonato. sensacional. Y tengo novedades de Gustavo Puerta. Hoy hablé a la mañana con Piero Piqué, que es un corresponsal que tenemos en Italia y que anda con representación de jugadores y todo eso, y dice que lo de Gustavo Puerta va firme por el lado de el equipo del Bolonia. Que el Bolonia ya hizo la oferta oficial de 16 millones de euros. El equipo dueño de su pase, en este momento el Racing de Santander de España, pretende 22. Entonces siguen las negociaciones. Y con respecto a Lucumí, hay 3 equipos que lo quieren en Italia y un equipo que lo quiere el Al Hilal en Arabia. Si se va a Arabia es perder un poco de jerarquía, ¿no es cierto? Va a ganar plata, pero va a perder un poco de jerarquía. En cambio en Italia dice que el más opcionado sería la Juventus. Ahora, entre Boloña y Juventus creo que hay una diferencia notable, pero bueno, lo cierto del caso es que creo que Gustavo Puerta se va al fútbol de Europa en el próximo mercado, en este que ya ha comenzado, mercado de verano. Willer Dita es el único colombiano y es jugador de Cruz Azul en el equipo de la Liga Mexicana que jugará
el Juego de Estrellas ante la MLS el 29 de julio en Chicago. La Gobernación del Valle condecoró con la Orden al Mérito Grado Gran Cruz a Davinson, a Puerta, a Portilla y a Mojica. Yo no creo que la Gobernación del Valle esté condenando fracasados, pues. No, aparte están contentos y aparte la gente que critica que porque Juanfer con Maluma y Lucho Díaz están en una piscina en vez de... ¿Dónde quieren que estén, muchachos? Hicieron un buen mundial. Colombia Pero dejó claro, una muy buena imagen. están de vacaciones. Hoy y hay que entrevistamos, celebrar. hoy entrevistamos a una eminencia como Ángel Capa y nos dijo que le encantó Colombia, que Sí, puso la pero- pelota y que jugó, que le faltó el factor suerte en el final, pero nada más. Te doy Le una recomiendo- chiquitita, atención con Sí. Carlitos Vaca, atención, porque no va a continuar en el Junior y le llegó la oferta del Cúcuta Deportivo, ¿ok? Llegó la Uy, oferta. pero a Es el Cúcuta no se va Carlos Vaca. No importa, pero es el primero que levanta la mano y dice, Carlos, nosotros te queremos. Hay que ver si hay otras ofertas. Y Elizalde, el zaguero central uruguayo de Millonarios, se está yendo al Defensor Sporting y hoy Ariel Michelousus está buscando por orden de Bustos un nuevo central. Un nuevo central para Ok, Millonarios. extranjero, Sí, porque sí. hay cupo. Iván Arboleda, que fue en Millonarios y Águila, arregló con Sarmiento de Junín de la Primera D en el fútbol de Argentina. Y Vasco No, concretó- es en primera división. Está en primera. perdón, en Primera División, sí, está en Sarmiento de primera. Y Junín. Chipi a Gimnasia. Sí, eso sí ya estaba totalmente confirmado y Vasco ya oficializó la compra al Betis de De Osa por 12.5 millones de euros. Se nos acabó el tiempo, mañana volvemos a Magnoli por acompañarnos hoy en el Pulso del Fútbol y a ustedes por estar con nosotros aquí desde Nueva York. Chao, nos vemos mañana. El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.